Muy buenos días. Ya estamos a viernes y hoy cerramos la semana de meditación en este discípulo conocido como el apóstol Pedro. En este caso, las lecturas surgen de las epístolas donde encontramos indicios del ministerio que él llevó a cabo. Primeramente en Gálatas capítulo 2, versículo 11 a 14, donde Pedro, el apóstol Pedro, recibe una reprimenda de parte de Pablo el apóstol a los gentiles. Luego en 1 Corintios 1:12, donde se habla de Pedro como fuente de división, pero no por culpa de él, sino por culpa de los creyentes que unos se ponían bajo Cefas, otros bajo Pablo y otros bajo Cristo, los que se consideraban más espirituales, y la iglesia se dividía así, y Pablo corrige ese triste error. Y finalmente, Primera de Corintios 9, donde se habla de su trabajo misionero visitando las iglesias acompañado de su esposa. Obviamente no hemos mirado absolutamente nada de las epístolas, no nos lo permite el tiempo del devocional. En el día de hoy tenéis allí también una reflexión acerca de la autoridad del apóstol Pedro y de cómo él tuvo un ministerio extraordinario relatado en los Hechos de los Apóstoles, resucitando personas, sanando enfermos y llevando el Evangelio a muchísimas personas. Ahora también tenemos una pequeña reseña acerca del momento en el que Pablo tiene que reprenderle cara a cara, y aunque no lo sabemos a ciencia cierta, creemos que Pedro corrigió su error. La idea allí en Gálatas es que el apóstol Pablo vio que no andaban correctamente, y esto tiene que ver con un término que significa seguir un camino derecho en contraste con una línea torcida. Así que con el testimonio ellos se estaban alejando a las personas de la verdad del Evangelio, y aquí hay una lección muy importante que considerar, y es que a veces sabemos la verdad del Evangelio, la conocemos en teoría, pero por presiones externas actuamos en forma contraria a la verdad de lo que la palabra nos indica. El saber de la palabra y el vivirla debe ser una sola cosa. Y Pablo exhortó a Pedro cara a cara delante de todos, no para humillarle, sino porque era una piedra de tropiezo a muchos hermanos, y esta no fue una ofensa personal, sino que procuraba evitar un error con el que la iglesia de aquellos días debió luchar de una manera firme, porque de eso dependía que el Evangelio llegase o no muriese contenido en las garras del judaísmo que no dejaba que realmente los gentiles experimentaran la libertad que Cristo nos viene a dar. Así que este es un apartadito pequeño para completar lo que tenéis en el devocional, en el librito que ya he ofrecido estos días y que podéis solicitar gratuitamente, y que podéis luego estar rellenando día tras día, porque es de mucha bendición para el trabajo personal en la presencia del Señor. Ayer meditando en Lucas capítulo 5, y hoy para cerrar esta etapa en la vida de Pedro, ayer decíamos Pedro pescando en primer lugar, y en segundo lugar Pedro vacilando. Pescando una noche infructuosa, el Señor aprovechará ese fracaso para una lección inolvidable. Pedro vacilando porque, bueno, lo vamos a ver vacilando en muchas ocasiones a Pedro, muchas ocasiones de vacilación, lo cual nos deja una lección importante a cada una de nosotros. Y ya lo hemos dicho en el día de ayer, la vacilación casi hace que Pedro pierda la bendición, que no la queremos perder nosotros. Pero en tercer lugar, hoy quiero dejar esta idea. Pedro comprendiendo.
Finalmente Pedro hace lo que le ordena el Señor, acepta el plan del Maestro. ¿Y qué es lo que recibe? Recibe la bendición. Y esto es lo que recibimos nosotros. Casi que viene a mi mente, y no sé si habrá venido a la de Pedro, las palabras de María 1 año y medio antes en Caná de Galilea: haced todo lo que os dijere, cuando en aquella boda se habían quedado sin vino. El consejo que María dio a los siervos en aquella boda ahora debe haber venido a la mente y el corazón de este hombre. Jesús conoce lo más profundo del corazón. Esto es lo que hizo comprender a Pedro. El milagro no era que apareciera un gran cardumen en el mar de Galilea. El milagro era que Jesús lo viera bajo las oscuras aguas. Hoy los pescadores van con GPS y con radares que detectan la situación donde se encuentran los grandes cardúmenes para entonces obtener grandes resultados de la pesca. Pero en aquellos días no existían estos aparatos electrónicos. Era la mirada penetrante del autor de la vida, del Creador, del Hijo de Dios que estaba presente en aquella barca, que miró bajo las oscuras aguas. Y esto hizo que Pedro supiera que Jesús también podía mirar bajo la oscuridad de su corazón pecaminoso. Y como Isaías o como Gedeón declaró su indignidad de estar cerca del Señor. Recordad Isaías cuando dijo: soy hombre muerto, porque siendo pecador han visto mis ojos al Señor, a Jehová de los ejércitos. Y un ángel toma un carbón encendido del altar y toca los labios del profeta para hacerle saber que fruto de la obra en el altar, en el sacrificio, hay una provisión de santidad y de habilitación para el ministerio. Y esto es algo que viene de Dios. Dios nos levanta, Dios nos toca, Dios nos santifica para que nos podamos presentar y servirle con corazones íntegros. El conocimiento y el poder del Maestro eran evidentes. Ahora los discípulos le conocen mejor. Ellos son elevados a una percepción más clara de la que tenían antes. Pedro le había llamado maestro, ahora le llama Señor. Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Y esto lo he destacado el domingo de una manera muy especial. Para servir al Señor en el ministerio necesitamos tener una visión más elevada del Señor a quien servimos, del Señor que nos llama, del Señor que es el dueño de la obra, del Señor que tiene los recursos, del Señor que puede cambiar los corazones, del Señor que es el creador del cielo y de la tierra, del Señor que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cuando esa visión está clara, luego tengo que tener una visión de mi indignidad, de mi pecaminosidad, de mi pequeñez, de cuán dependiente soy de Él. Y esto era algo necesario en la vida de Pedro, y frecuentemente el Señor nos permite experimentar el fracaso en nuestra vida, porque si no, el orgullo tiende a adueñarse de nuestra mente y corazón, a pensar que somos algo por nosotros mismos, a colgarnos medallas rápidamente, cuando en realidad somos personas pequeñas, limitadas e indignas, instrumentos santificados en las manos de Dios, pero que Él nos quiere usar en su gracia y en su misericordia para llevar adelante la obra. Así que Pedro ha ganado una idea más elevada de su maestro y una idea más baja de sí mismo, siendo ambos resultados necesarios e imprescindibles para el ministerio. Y finalmente tenemos a Pedro obedeciendo. Marcos añade que Jesús dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Así que Pedro responde ahora en una plena consagración. Al instante, dejando las redes, siguieron al Señor. Y entonces el Señor le comunica una seguridad amorosa. No
temas, Pedro, no temas. Qué bonito es esto. Muchas veces, cuando el Señor nos llama, nuestros corazones tiemblan. Todos los que hemos sido llamados al ministerio creo que hemos experimentado ese temblor, esa sensación de indignidad, esa sensación de ¿y cómo voy a vivir, Señor? ¿Cómo me voy a sostener? ¿De dónde voy a sacar recursos? El Señor habla a nuestros corazones y nos dice, no temas. Nos da una seguridad amorosa, no temas. Luego le da un trabajo más elevado. Serás pescador de hombres. Por seguir el llamado de Jesús, ¿cuántas serán las almas que gozarán de vida eterna debido al ministerio que Pedro desempeñó? Por seguir el llamado, la propuesta y la promesa del Mesías, su vida cambió y de las redes pasó a utilizar otro tipo de red que se llenaron como fruto de su esfuerzo y dedicación a la obra del Señor. Y en el viejo oficio de pescador de Pedro se encuentran ilustradas algunas cualidades que son necesarias en la pesca de almas. La primera de ellas es vigilancia, estar siempre alerta, siempre dispuesto, siempre preparado para cualquier oportunidad que el Señor nos presente de comunicar el Evangelio, de dar una palabra de esperanza, de aliento y salvación. También de paciencia. ¿Cuánta paciencia es necesaria en la vida cristiana? ¿Cuánta paciencia debe experimentar el alma del obrero, del siervo del Señor, del profesor, la profesora de la escuela dominical, del líder de jóvenes, del que dirige el grupo de alabanza, del que es dirigido en el grupo de alabanza, del que trabaja en cualquier ministerio de la iglesia? Tenemos que ser pacientes y descansar en este sentido en el Señor. Es muy importante la paciencia. El valor, la pesca en el mar implicaba jugarse la vida. Y muchas veces venían tormentas y situaciones que parecían estar fuera de control, pero el pescador tenía que tener valor, y esto se demanda también del siervo, del obrero, de la persona que sirve al Señor. También debía tener mucho tacto, prudencia para ganar las almas. El pescador que quiere pescar tiene que hacerlo con un discernimiento especial. No puede estar al lado de su red o de su caña de pescar cantando, gritando, hablando. Necesita silencio, necesita tacto, necesita sentir el tirón para entonces tratar de sacar el pez. Pues esto también es algo que todos necesitamos en nuestra vida cristiana. Y finalmente, no ponerse en primer plano. El pescador no hace ostentación de su presencia, sino que el que está adelante, el que es preeminente, el que debe llevar las alabanzas, la gloria y la honra, es el Señor, nuestro Maestro, aquel que nos ha llamado a servirle, a pesar de que tantas veces vacilamos. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, puedo ver a Pedro vacilar en diversas ocasiones. Vacila en la barca, vacila en el juicio, vacila en casa del curtidor, vacila en presencia de Pablo. Era un hombre como nosotros, pero tú lo levantaste, afirmaste y lo usaste para tu gloria y la bendición de miles de personas. Úsame aún cuando a veces yo también vacilo. Levántame para ti, sosténme de tu mano y úsame para tu gloria. En tu nombre, amén. Les espero el domingo en la emisión en directo desde la iglesia, donde vamos a hablar de Andrés, el apóstol, de las cosas pequeñas, el hermano de Pedro. Y luego el lunes volvemos otra vez a las 9:30 con estos minutos de devocional.
Muy buen fin de semana. Que el Señor os bendiga grandemente.